¿Ustedes creen que conocen Papillón gracias a la extraordinaria película que protagonizaron Steve McQueen y Dustin Hoffman en 1973? Créanme cuando les digo que no, porque, así como lo mencioné con El gato pardo, Papillón es mucho más. Hoy vamos a platicar de una novela que abarca un mundo de emociones, resaltando a su vez la belleza de Sudamérica y su gente, sobre todo la nobleza de los venezolanos. ¿Empezamos? A muchos les preocupa que la historia que nos cuenta Henri Charrier en Papillón no sea real ni autobiográfica, algo que me parece irrelevante porque es una de las mejores historias que he leído. En mi opinión, Papillón, lejos de ser una novela, es un gran relato. El autor escribió sus memorias en un par de meses y las mandó a su editor a través de 13 cuadernos. Es narración pura, en donde un evento desencadena otro que más que una coincidencia provoca una causalidad. Por eso resulta tan atrapante y fácil de leer. En 1931, Henri Charrier, a quien llaman Papillón por la mariposa que tiene tatuada en el cuello, ojo, papillón viene del francés y significa mariposa, es condenado injustamente a una vida de trabajos forzados en la infame colonia penal de la Guayana francesa, que se ubica en la costa norte de América del Sur y forma parte del Amazonas. Sí, Francia, madre de la libertad y tierra que dio a luz los derechos del hombre y del ciudadano, tenía una instalación bárbaramente represiva donde resultaba casi imposible sobrevivir. En esta odisea, Papillón nos platica sus múltiples intentos y fracasos para conseguir la libertad. Pero, ¿quién es realmente Papillón? Porque este joven de veintitantos tiene un montón de tatuajes que también lo definen. En el pecho un soldado y el rostro de una mujer. En el estómago las fauces de un tigre. En la columna un marino crucificado y en los riñones una cacería de tigres que incluye elefantes y palmeras. Papillón es mucho más que un joven buscando la libertad que representa el tatuaje de una mariposa en su cuello. Él es un soldado, un marino, un tigre. Es empatía, bondad, mar y naturaleza. Un hombre que se adapta a las circunstancias con un ingenio impactante. Cuando está en aislamiento, como parte de su propio mecanismo de supervivencia, camina con las manos en la espalda, balanceándose como un péndulo en rondas de 5 pasos, contando cada media vuelta durante 14 horas. Así es, calcula la duración de su castigo. Un total de 17.520 minutos en una jaula especialmente fabricada para contener fieras. Habla en silencio con sus verdugos y planea cientos de venganzas con la esperanza de hacer justicia. Este propósito le da la fuerza que necesita para sobrevivir. Cito: yo, ahora, en esa celda donde estoy solo, sin libros, sin salir, sin poder hablar con nadie, no es por 60 minutos que deben multiplicarse las 24 horas del día, sino por 600, y aún así te quedarías corto. Papillón suma, resta, multiplica, bosqueja venganzas, y con el tiempo comprende que su libertad está en la disciplina y en su capacidad de imaginar. Se inventa juegos mentales y siempre encuentra la forma de medir el tiempo y contar los días. Descubre que caminando se fatiga y esto provoca que su mente entre en una especie de hipnosis que lo transporta a lugares donde se ha sentido libre y feliz. Elige pensar en temas agradables para no enloquecer y nos recuerda la importancia de conservar los grandes momentos porque sí, creo que muchos de nosotros anteponemos las pérdidas a los momentos de felicidad. Papillón es un joven que se hace responsable de sí mismo y sus acciones. Busca el beneficio de otros por encima de sus necesidades y tiene una creatividad inmensa. Leemos una escena donde lo interrogan y para proteger a su compañero inventa que padece una amnesia conveniente y por lo mismo no recuerda nada. En otra escena se hace pasar por un loco con la intención de que lo internen y lo consigue sin mayor esfuerzo.
Nos platica la historia de los presos, algunas llenas de humor y otras muy interesantes, pero nada divertidas. Papillon es respetado y admirado por sus compañeros, tanto como por la autoridad. Cito: incluso fallida, mi evasión es una victoria solo porque he tenido ocasión de enriquecer mi alma con el conocimiento de personas excepcionales. Él se considera ateo, pero le pregunta a Dios si lo está castigando por no conformarse. En una de sus múltiples fugas lo recibe una comunidad india llamada Guajira, donde vive con una mujer que lo adora, es más, lo quiere tanto que lo comparte con su hermana. Papillon nos habla de las costumbres de esta comunidad y nos dice que quienes carecen de la educación del mundo civilizado reaccionan con naturalidad, tal y como perciben las cosas. Sentimos que es feliz y leemos: ya han pasado 6 meses y tengo prisa por irme. Pero qué necesidad, porque años después se enamora a otra mujer y también la abandona, todo con tal de cumplir su venganza. Cuando siente que está perdiendo la batalla, se recuerda que mientras haya vida existe esperanza y confía, siempre con la ilusión de que la próxima fuga sea la buena. En Papillon, el mar es otro gran protagonista. Él aprende a navegar en lancha, bote y sacos de cocos atados con cuerdas y cosidos con hilo de vela. Estudia los ciclos del mar en relación con el viento y aprende a dirigirse según el sol, la luna y las estrellas. Y poco después de una escena brutal donde lo vemos naufragando, quemado y con una grave infección en los ojos, leemos: me duermo y sueño con un mar lleno de sol, con mi barca franqueando alegremente las olas, en marcha hacia la libertad. Una libertad que años después encontraría en Venezuela, tierra que lo recibe con generosidad, comprensión y la compasión que ha necesitado a lo largo de su vida para sentirse realmente en casa. Papillon nos confirma que la recompensa llega cuando se lucha, y este hombre, en principio ateo, descubre a Dios en la naturaleza, en el viento, en la inmensidad del mar, la profundidad de las olas y el imponente verde de la selva que es protagonista. Finalmente, renuncia a la idea de cumplir una venganza, se arranca del alma el uniforme de presidiario y decide vivir plenamente. María Floreto, te mando un abrazo muy grande hasta Venezuela. Francisco Villagómez, obviamente este programa es para ti. Rafael Malvido, mi querido marinero, mi cariño hasta España. Va mi trivia. Novela que nos platica el viaje introspectivo de un intelectual solitario que se siente dividido entre su lado humano y un instinto salvaje. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. Soy Inés Recamier, la librera, y los abrazo. Gracias.